Hola hermano, buenos días. Estamos contentos de poder continuar con estas clases de discipulado en línea. Esperamos que usted los aproveche. En esta sección 1, clase 2 y voy a aprovechar la clase 3 también, que son cortas, quiero hablar acerca de la importancia de ser bautizado. Recuerde que estas lecciones ya las tiene usted, si no las ha bajado, las tiene en línea, está en Word. Sin embargo, las estoy grabando para que usted tenga una idea mucho más clara, tal vez, si le ayuda, en cuanto a lo que queremos enfatizar. La importancia de ser bautizados. Uno, ¿por qué debo ser bautizado? Una de las respuestas más claras es porque necesitamos seguir el ejemplo de Jesucristo. El Señor mismo tuvo que ser bautizado en obediencia a lo que en ese momento la ley judía requería. Entonces Él vino a ser bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Ahora, la otra respuesta en B es porque Cristo lo ordena. O sea, Cristo dijo a la iglesia, Cristo ordenó esto a sus discípulos. Mateo 28, 18 y 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y mire la palabra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, es importante entender esto, ¿no? Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, una de las ordenanzas del Señor no es solamente predicar el Evangelio para que la gente escuche, sino también bautizarles. Ahora, otra cosa de por qué debo ser bautizado es porque esto va a demostrar realmente que soy creyente. Ahora, un creyente en Jesús, en Dios, es obediente. Así como nosotros que somos padres quisiéramos que nuestros hijos sean obedientes, yo también debo ser obediente a Dios. Y por ejemplo, en Hechos 18:8 está parafraseado, dice, y muchos oyeron y creyeron y fueron bautizados. Creo que como más de 3.000 fueron bautizados en ese momento. Y en 1 Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Una de las cosas importantes es ser obediente al Señor. Ahora, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿No? El significado del bautismo, esto va a ilustrar la muerte cuando nosotros estamos puestos en el agua y estamos sumergidos en el agua, y va a significar la resurrección, es decir, cuando nosotros nos levantamos del agua, ¿cierto o no? En 1 Corintios 15, 3 y 4 dice, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día. O sea, eso es lo que representa el bautismo. Nosotros nos estamos identificando con Cristo por medio del bautismo, que nuestra vida en el pasado murió y ahora tenemos una nueva vida que salimos a la resurrección con Jesucristo. Ahora, entonces, por eso decíamos que esto ilustra mi nueva vida como cristiano. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros estamos bautizándonos, estamos diciéndole a, al mundo en sí de que ya no soy la misma persona de antes. Jesucristo me cambió. Entonces esto va a ilustrar mi nueva vida en Cristo, dice, porque fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Ok? Entonces el bautismo no nos hace a nosotros creyentes. Nadie que se bautiza porque, ok, te quiero aceptar a Cristo, ser cristiano. Esto no funciona así. El bautismo solamente va a demostrar que usted ya es una persona que ha creído. El bautismo no salva a nadie. Solo la fe en Jesucristo salva. El bautismo es como un anillo en el matrimonio, que es un símbolo exterior del compromiso que usted ha hecho con Cristo en su corazón. ¿Okay? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El versículo 1 dice que usted es salvo por el bautismo. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado por inmersión? Bueno, la primera cosa es porque Jesucristo fue bautizado de esta manera. Y dice Mateo 3:16, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. La idea de que fue bautizado por inmersión en agua. Ahora, cada bautismo, ¿por qué debo ser bautizado por inmersión en agua? Porque cada bautismo de la Biblia fue un bautismo por inmersión. En la Biblia no habían bautismos por aspersión, habían bautismos por inmersión.
en Hechos 8:38, hablando de Felipe y el funcionario eunuco, dice, y descendieron ambos al agua, ¿no? Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otra vez, la idea que ambos estuvieron dentro del agua y el eunuco fue bautizado, y de esta manera Felipe cumplió con el requerimiento que le ordenaba bautizar. Ahora, la palabra bautizar en sí significa sumergir, ¿no? Es una palabra que tiene una etimología griega, se llama baptizo, y esta palabra baptizo significa inmersión o sumergir, ¿no? Entonces, esto es lo mejor que va a simbolizar a un entierro y a una resurrección. ¿Ok? Ahora, tenemos algunas opiniones, decimos los padres de la iglesia, ¿no? Ahora, no de la iglesia protestante, sino de la reforma en un sentido, como Martín Lutero, Juan Calvino y Joseph Wesley, que son personas muy reconocidas en el mundo, que hablaron acerca del bautismo por inmersión. Ninguna de estas personas bautizaba por aspersión. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? Toda persona que ha creído en Jesucristo debe ser bautizado. Por eso en Hechos 2:41 dice, los que creyeron sus palabras fueron bautizados. En Hechos 8:13 hay una parte bien interesante cuando dice, Simón mismo creyó y fue bautizado. Ok, vamos a ver quién fue Simón, ¿verdad? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, y el nombre de Jesucristo dice, se bautizaron hombres y mujeres. Hechos 8:12. Okay. Estas escrituras nos muestran de que habían varias personas que estaban siendo bautizados después de haber creído. Entonces, ¿cuándo debe ser una persona bautizada? Ok, uno debe ser bautizado, ¿no? En el mismo día, en el mismo momento. Nosotros realmente utilizamos una serie de clases, decimos, para que la persona pueda entender la salvación y pueda entender que necesita ser bautizado. Esta clase es una clase en la cual nosotros estamos orientando a las personas que no son bautizados que se bauticen porque necesitan ser obedientes al Señor. Entonces, aquí vemos en esta lectura de Hechos 8:35 al 38, vemos cómo es que Felipe evangeliza a esta persona, el eunuco, yendo por el camino, y después él le pregunta, oye, ¿y qué me impide ser bautizado? Entonces, pues Felipe contesta y dice, no hay nada, y inmediatamente fueron bautizados. Entonces, no hay razón para posponer el bautismo. No hay ninguna razón. La única razón para posponer el bautismo es que tú no creas que eres creyente. Entonces, hay una pregunta que hace la lección que dice, ¿puedo ser bautizado con toda mi familia? Claro que puedes ser bautizado con toda tu familia, pero cada uno en tu familia tiene que tener la convicción que es creyente. Y si no, no debe ser bautizado, ¿me comprendes? En todo caso, algunas personas dicen, ¿y se ha bautizado a gente que no es creyente? Bueno, hay gente que ha dicho que es creyente, pero que en el fondo sabe que no es creyente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se bautizó? No, se bañó. Ahora, ni el pastor, ni la iglesia, ni nadie sabe si eres creyente o no, solamente Dios y tú y Dios. Entonces tú sabes que eres creyente y tú necesitas obedecer a Dios. El bautismo no es una tradición familiar. El bautismo es una declaración de fe. Entonces, ¿qué se debe usar para el bautismo? Bueno, ropa no transparente, que es importante. Realmente no tienes que decir más nada que decir que eres creyente, ¿no? Y eso es el bautismo. El pastor te va a sumergir en el agua y tú vas a salir bautizado, y es de esta manera esto te va a, a dar un crédito delante de Dios por ser una persona obediente. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasaría en el caso de nosotros que somos padres cuando tenemos hijos que son desobedientes? Ahora, igual los vas a amar, igual los vas a querer, pero pues te va a costar darle un premio o algo por el estilo porque pues no es obediente, a menos que el joven, el muchacho, la niña o quien sea tu hijo allí no entienda que es tu hijo y que necesita ser obediente. Eso significa que no has enseñado bien. Entonces nosotros queremos enseñar bien la idea de ser obediente, por eso necesitas bautizarte. El significado de la cena del Señor en este caso. Entonces, por ejemplo, Jesús nunca va a pedir a sus discípulos
que recordaran su cumpleaños, ¿no? Algunas personas piensan el 25 de diciembre. No es así. Jesús les instruye a las personas para que recordaran su muerte, la sepultura y su resurrección que tuvo. Entonces, en la iglesia hay dos ordenanzas importantes, ¿me comprendes tú? Que es el bautismo de creyentes y la cena del Señor. Esas son las dos ordenanzas, ¿ok? Que la iglesia bíblica tiene. Y esas ordenanzas se deben observar en la iglesia, ¿ok? Por eso nosotros tenemos bautismo de creyentes y la cena del Señor, ¿ok? Ahora, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un hecho histórico, ¿no? Dice, y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿no? Y lo partió a sus discípulos diciendo, este es el ta, 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 ta. ¿Ok? Lo puedes encontrar en 1 Corintios 11, 23 y al 26. Entonces, esto es un símbolo, es un acto histórico, ¿verdad? Es un recordatorio de la muerte de Jesús. Por eso dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es un recordatorio. ¿Ok? El pan es un símbolo del cuerpo de Cristo. No es el cuerpo de Cristo, es un símbolo. ¿Ok? Entonces, por eso dice, así tomó también la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, en este caso, la copa que está llena de jugo de uvas sin fermentar, también viene a ser un símbolo de la sangre de Jesús. No es la sangre de Jesús, no se convierte en la sangre de Jesús, es un símbolo de la sangre de Jesús. ¿Ok? También es una proclamación de fe, ¿me comprendes? Cuando nosotros tenemos la cena del Señor, también estamos proclamando nuestra fe, que somos creyentes. Por eso dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros cuando hacemos esto, le estamos diciendo a todo el mundo que nosotros tenemos fe en que el Señor va a venir pronto, ¿ok? Y estamos comprometidos con la declaración de fe que tenemos. ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Bueno, la Biblia dice que solo los que han creído. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 29. ¿Sabe qué significa la palabra discernir? Es sin entender la salvación. Sin discernir quiere decir, ok, Jesucristo murió por mí, bueno, sí, pero no estoy tan seguro. Eso no se llama discernir. Si no estás seguro de que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, no debes tomar la cena. No debes tomar la cena. Y por eso nosotros tenemos cuidado con los chicos, con los niños o con las personas que están allí y que toman el pancito allí y piensan que es un asunto, es una gracia. Cuidado, no es una gracia. No es un sacramento como en otros lugares lo dicen, es una ordenanza. Entonces hay que entender esta ordenanza. Dice, solo los que han creído deben de tomar la cena. Ahora, si mi hijo o mi hija son menores, han creído y han entendido que son salvos, deben bautizarse y también deben tomar la cena. Entonces, ¿cómo me preparo para la cena? Dice en 1 Corintios 11, 27 al 28, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 27 y 28. Interesante, dice, pruébese cada uno a sí mismo, es decir, haga un acto de conciencia, ¿ok? Haga memoria de aquellas cosas que le separan de Dios. Dice, ahora arrepiéntase, confiéselas y tome la cena. ¿Okay? Entonces hay unas referencias claves que estamos viendo allí, que son el autoexaminarse, es el confesar mis pecados, ¿no? Otra vez, importante este versículo que dice que nosotros venimos al Señor, ¿no? Y para confesar, ¿no es cierto? ¿No? Nuestros pecados, las cosas que nosotros hemos hecho, dice que el Señor va a limpiarnos, ¿no? Hacer una rededicación de Cristo cada vez en nuestra salvación. Cada vez que nosotros nos tenemos la cena, tenemos la oportunidad de rededicar nuestras vidas a Dios. ¿Okay? Y también Mateo 5, 23 al 24 dice, podemos restaurar nuestras relaciones rotas. ¿Ok?
Eso quiere decir, si hemos ofendido a alguien, es la oportunidad para pedir perdón o viceversa. Ok, hasta aquí podemos decir que hemos cubierto estas lecciones 2 y 3 y nos vamos por la lección 4. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.